Sí, Sí. señor, ya se ve. Bueno, aprovechamos para darle el saludo a Eduardo Vilarete que se acaba de conectar y a Carlos Mario Monroy también. Bueno, entonces yo he querido titular esta presentación un poco provocadoramente con esta frase: Israel está haciendo el trabajo sucio por todos nosotros. Esa frase no es mía. Como ustedes ven en esa diapositiva, esa frase la pronunció hace apenas 3 días en una entrevista Friedrich Merz. Friedrich Merz es el canciller de Alemania. El canciller de Alemania es el título es el equivalente al primer ministro o jefe de gobierno en Alemania. Allá no existe la figura de primer ministro, sino se llama canciller. Él es el jefe de gobierno. Y Friedrich Merz estaba asistiendo a una reunión, a una cumbre de los países del G7, que eran los países denominados las grandes economías occidentales, y en una entrevista ahí dijo, claro, cuando le preguntó la periodista por su opinión sobre lo que estaba ocurriendo en Irán y el ataque que Israel había lanzado contra Irán, él no se sonrojó al decir que Israel está haciendo el trabajo sucio por todos nosotros. ¿Quiénes son todos nosotros? Todos nosotros fundamentalmente es el mundo occidental, lo que llaman el occidente anglosajón, es decir, es el Reino Unido, es Alemania, es Francia, en general la Europa, esa Europa blanca y obviamente los Estados Unidos. ¿Y cuál es el trabajo sucio que están haciendo? El trabajo sucio es limpiando el Medio Oriente de contradictores al control que han ejercido históricamente eh, Occidente sobre esta región del mundo. Entonces, paso aquí a mostrar algunas pequeñas cosas de contexto. Aquí, como ustedes pueden ver, venga a ver que, bueno, cómo activo aquí el apuntador láser. Mm, Bueno, aquí tienen ustedes el mapa. No me voy a enredar porque si no, no. Espérate a ver. Bueno, entonces aquí tenemos el mapa del Medio Oriente ampliado. Entonces, acá donde yo estoy pasando el cursor, voy aquí a ampliar. Aquí donde yo estoy pasando el cursor está la República de Irán, la República Islámica de Irán. Como ustedes ven, es una nación bastante grande. Tiene 1.648.000 kilómetros cuadrados, es decir, es algo más grande que nuestro país, que Colombia. Colombia tiene 1.136.000 kilómetros cuadrados. Irán es mucho más grande. E Irán posee 90,6 millones de habitantes. Es decir, que tiene el doble de habitantes aproximadamente que nosotros, que Colombia. Del otro lado, el otro actor del conflicto es Israel, que casi ni se alcanza a ver aquí en este mapa. Es donde tengo aquí el apuntador. Eh, Israel mira hacia el mar Mediterráneo, que es el mar, casi que es, el mar Mediterráneo es como un mar interior que separa aquí Europa, que es esta parte de arriba, con la costa africana. El, mm, Israel, por el contrario, es una nación muy pequeña, un país muy pequeño, apenas tiene 22.000 kilómetros cuadrados. 22.000 kilómetros cuadrados más o menos es el equivalente al departamento de La Guajira o al departamento de Santander del norte. Digamos, son como para que ustedes se hagan una idea de lo que representa ese departamento, ese país en términos de tamaño. Y la población son 9 millones, casi 10 millones, podríamos redondear 10 millones de habitantes. 10 millones de habitantes, muchos de los cuales, así suene curioso lo que voy a decir, no son israelíes. No,
han nacido en esa tierra, sino provienen de otras partes del mundo y simplemente terminan llegando al territorio de Israel em, para fungir como colonos, porque el Estado de Israel garantiza que todo aquel que se declare judío eventualmente podría ir y habitar en Israel y el Estado de Israel le garantizaría alguna porción de territorio para ello. Entonces, en el Estado de Israel, en el actual territorio de Israel, habitan judíos de todo el mundo, judíos argentinos, judíos colombianos, judíos de todo el mundo, pero que no han nacido en Israel. E incluso muchos de los que sí han nacido en Israel, no provienen, sus familias originarias no provienen de esta región que en realidad se llama es la Palestina histórica. Em, si ustedes, por simple curiosidad, les dejo la inquietud, la escasez de tiempo no lo puedo desarrollar, pero les dejo la inquietud de que consulten en Wikipedia dónde nació David Ben Gurión, el fundador del Estado de Israel, dónde nació Golda Meir, que fue una de las primeras ministras que tuvo Israel, donde nació Yitzhak Samir o Yitzhak Rabin, cualquiera de los líderes del Estado de Israel, de esos primeros líderes del Estado de Israel, no nacieron en la Palestina histórica, que es el territorio que ocupa de manera ilegal el Estado de Israel, sino nacieron en Ucrania, en Polonia, en Bielorrusia, en algunos países del sur o del sureste de Europa. Entonces, lo que pasa es que eso me implicaría una charla distinta sobre el tema del Israel y Palestina. No lo puedo hacer acá, pero si en algún momento suscita algún comentario, algo, estaría en posibilidades de ofrecer esa charla. Pero lo cierto es que Israel ocupa un territorio que no le pertenece y que de manera inconsulta las Naciones Unidas se lo otorgaron en el año 1947, cuando en una resolución de esa organización recién nacida, que era la ONU, decidieron que en ese pedazo del territorio del mundo crearían un estado de la nada, un estado artificial, no vinculado a raíces históricas, ni de otra naturaleza, ni geográficas, y que sería allí se fundaría el Estado de Israel. Em, con el paso del tiempo, entonces esa misma resolución dividió el territorio de la Palestina histórica en dos partes, una parte para el pueblo palestino y otra parte para el pueblo de Israel. Lo cierto fue que con el paso del tiempo y sucesivas guerras que el Estado de Israel ha tenido con sus vecinos, pues cada vez ha venido arrebatando más territorio a los palestinos. Y hoy los palestinos, que eran los habitantes originarios de este territorio, pues están reducidos literalmente a un 10 o 15% del territorio que en realidad les pertenece, que es de ellos. Bueno, pero dejo ahí. Dejo ahí para mencionar que desde ese momento en que Israel se convirtió en un estado, Israel se convirtió en el aliado de Occidente en la región, uno de los aliados de Occidente y de los Estados Unidos en la región. Digamos, lo usual, y no solo en esta época, sino normalmente de manera histórica, las grandes potencias siempre han buscado aliados que defiendan sus intereses o que se conviertan como en los agentes de los intereses de esa gran potencia en la región del mundo donde esté ubicado. Entonces, Israel se convirtió desde la creación del Estado de Israel en 1947 en un agente de los Estados Unidos en esta parte del mundo y en un agente en general de Occidente, porque también desde un comienzo Israel contó con el apoyo decidido del Imperio Británico. Entonces, en esta parte del mundo, Israel quedó entonces con dos aliados muy importantes, Israel, que estoy mostrando acá, e Irán. ¿Por qué Irán? Porque Irán
estaba gobernado por por una monarquía que la regentaba este señor, Mohamed Reza Pahlavi. El Shah es como el nombre en persa, el título en persa, como decir rey. Entonces, el Shah Mohamed Reza Pahlavi era el otro aliado de los Estados Unidos allí. Es decir, los Estados Unidos a mediados, Fernando, por favor, cierra tu micrófono, gracias. A mediados del siglo XX, Estados Unidos tenía dos aliados muy importantes en el Medio Oriente. Un aliado pequeño, pero armado hasta los dientes, que se llama Israel, y un aliado más grande, más no tan militarizado, pero un aliado supremamente importante, como quiera que en el subsuelo de Irán existen pues grandes yacimientos de petróleo desde mucho tiempo atrás. Irán todavía es tal vez, no tengo presente las cifras recientes, pero Irán debe ser el tercer país, quizás el tercer país con mayores reservas, tercer o cuarto país con mayores reservas de petróleo en el mundo. Entonces, esos son intereses geoestratégicos claros. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hay unas elecciones en Irán, llega a ser primer ministro este señor, Mohammad Mossadegh. Resulta que Mohammad Mossadegh era un primer ministro de Irán, pero de carácter nacionalista, que reivindicaba el derecho de los iraníes a controlar el principal recurso que tenía, que era el petróleo. Y por tanto, tomó la decisión de nacionalizar el petróleo para su nación, para el pueblo iraní. ¿Por qué razón? Porque hasta ese momento todos los recursos del petróleo los administraba una compañía británica que era la Anglo-Iranian Oil Company o la Anglo-Persian. En los textos se puede encontrar con dos nombres, Anglo-Iranian o Anglo-Persian Oil Company. Bueno, y aprovecho para aclarar cuando menciono Persia. El pueblo de Irán, Irán no es una nación árabe, Irán es persa y el pueblo persa es distinto a los pueblos árabes. Los otros países como Siria, como Irak, como Arabia Saudita, como Omán, como Yemen, como los Emiratos Árabes Unidos, son pueblos árabes, digamos de la comunidad étnica árabe. Los turcos no son ni árabes ni son persas, son turcos. Otra etnia distinta, otra comunidad étnica distinta. Bueno, pero entonces regreso a 1951 cuando Mohamed Mossadegh comete el enorme crimen de reclamar para el pueblo de Irán los recursos del petróleo. ¿Y eso qué significó? Eso significó que unos añitos más tarde le dieron un golpe de Estado. El golpe de Estado se lo dan entre varios países. Obviamente el Reino Unido, que era el más afectado porque la empresa petrolera era británica y obviamente eso contó con respaldo de los Estados Unidos y de Occidente. Entonces, y luego de ese golpe de Estado, digamos, quedó resuelto para Occidente, para el mundo occidental anglosajón, quedó resuelto el problema. Esa primera rebeldía se logró resolver derrocando al primer ministro Mossadegh. Bueno, aquí salto, voy a dar grandes brincos porque no puedo, por escasez de tiempo, repito, no puedo profundizar. Bueno, aquí tenemos dos banderas. Son dos banderas parecidas. Esta era la bandera de Irán antes o en el periodo en que gobernaba el Shah de Irán. El Shah de Irán, que repito, era el mandadero de los Estados Unidos y que, como en muchos otros países, hemos tenido gobernantes que gobiernan más en favor de los intereses foráneos que en favor de los intereses nacionales.
pero esta era la bandera de Irán en ese momento. Si ustedes detallan la bandera tiene un león con una espada y en la parte de atrás hay como un sol que empieza a salir. Digamos que podríamos decir que este sería como el león ascendente o el león naciente, que curiosamente es el nombre que recibió la campaña militar que acabó de lanzar Israel contra Irán, el sol ascendente o el sol naciente. Eso que está mandando un mensaje subliminal es que a Israel le interesaría que el gobierno en Irán volviera a ser un gobierno prooccidental como el que tenía Irán en los años 50, 60 y 70. Ese es un mensaje. Esta es la actual bandera de Irán, que conserva los mismos colores verde, blanco y rojo, pero reemplazó el símbolo de la monarquía iraní, de la monarquía de esta dinastía Reza Pahlavi, por un símbolo religioso. Este es un símbolo religioso como en forma de una flor, pero quienes conocen la lengua árabe mencionan que aquí está representado el nombre de Alá. Digamos que aquí está Alá. Bueno, entonces aquí quiero mencionar varias cosas. Primero, uno de los pretextos que ha tenido Israel teóricamente para atacar y agredir a Irán es que Irán estaría desarrollando un arma nuclear, que su programa nuclear estaría dirigido a proporcionarse un arma nuclear. Y aquí entonces hago dos claridades. ¿Quiénes tienen armas nucleares hoy día? Solamente 9 países en el mundo tienen arma nuclear. Los 5 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, Francia, Reino Unido, Rusia, China y Estados Unidos. Y a esos 5 miembros se le han unido 4 otros 4 países. ¿Cuáles son? Corea del Norte, Pakistán, em, India e Israel. Y con esos quedan los 9 miembros que poseen armas nucleares. Es decir, en este momento de este conflicto entre Israel e Irán, Irán no tiene armas nucleares, sí las tiene Israel. A Irán lo han venido acusando de que está desarrollando un arma nuclear y eso no es así. Irán ha estado permanentemente dispuesto a que los inspectores de una agencia internacional especializada que se llama la Agencia Internacional de Energía Atómica visiten su territorio y inspeccionen las plantas nucleares y emitan un concepto de si es cierto o no que está desarrollando un arma nuclear. Y no ha sido así. O sea, los inspectores han estado presentes en el territorio iraní. Ya quisiera el mundo que Israel abriera las puertas de su programa nuclear para la inspección internacional y nunca lo ha hecho. Y Estados Unidos nunca le ha pedido a Israel que abra a la inspección de los inspectores de esta agencia el programa nuclear israelí. Entonces, ahí tenemos primero un problema del relato. Pero en segundo lugar, el monstruo que gobierna en estos momentos Israel, me refiero a Benjamín Netanyahu, ha jugado un papel muy destacado, protagónico en la política de Israel hace más de 30 años. Y si ustedes revisan, invito a que lo hagan en Internet, pueden consultar ahí en Google y van a encontrar que Benjamín Netanyahu desde hace 30 años viene diciendo que Irán está a esto, a 5 días o a 8 días o a un año de desarrollar el arma nuclear.
lo viene haciendo. Es decir, hace parte de la retórica belicista de Israel simplemente para justificar las agresiones contra el ejército, contra el Estado de Irán y para justificar las sanciones que Europa y los Estados Unidos le imponen a Irán. Irán resulta que en el año 1979 tuvo una revolución. ¿Y por qué se produjo esa revolución? Porque el gobierno del Shah, del títere de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña, era una dictadura total, odiosa con su pueblo y que gobernaba más para los intereses foráneos que para los intereses del pueblo iraní. Entonces, de manera casi que natural, se fue desarrollando en todos los años 70 una serie de movilizaciones que fueron calentando paulatinamente y concluyeron en una revolución en 1979. Esa revolución fue apoyada por distintas fuerzas políticas en Irán, no solo por los musulmanes. Por ejemplo, en Irán, así nos suene curioso, en Irán existía el Partido Comunista Iraní, es decir, existían fuerzas de izquierda con pensamiento marxista y que contribuyeron a esa revolución. Pero sin duda, el principal líder de la revolución es este señor barbado que vemos aquí a la izquierda, que era un líder religioso musulmán que se llama Mohamed, se llamaba Khomeini, Ruhollah Khomeini. Se le conoce como el ayatolá. El ayatolá es un término también como una dignidad en la literatura religiosa del Islam para referirse al líder religioso máximo de Irán, de esta versión de esta vertiente del Islam, porque el Islam, como todas las religiones, también tiene distintas vertientes y hay dos vertientes fundamentales en el Islam. Uno son los sunitas y los otros son los chiitas. Tienen una discusión interna por quién debería representar la línea sucesora luego de la muerte de Mahoma. Pero eso no lo voy a discutir acá porque no tengo tiempo, pero se divide. Ahora, simplemente por curiosidad, les voy a dejar a plantear esto. Quienes siempre nos han presentado a los chiitas, que son los que habitan en Irán y que son liderados por el ayatolá Khomeini y ahora por el otro ayatolá que lo reemplazó, que le llama el ayatolá Khamenei, nos han vendido a Irán como un Islam radical, eh, todo lo que se quiera, mil cosas sobre el asunto. No me interesa entrar en defensa del Islam, yo no soy creyente, pero esa versión que la prensa occidental nos ha vendido de Irán no corresponde a la verdad. De hecho, los sectores islamistas más radicalizados son sunitas, es decir, son los parceros, los amigos de los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, ¿dónde hay sunismo? En Arabia Saudita. ¿Quiénes fueron los que tumbaron las Torres Gemelas en Estados Unidos? Sunitas, la mayoría provenientes de Arabia Saudita, financiados por un señor que se llamaba, eh, se me escapa ahora el nombre, el jefe de Al Qaeda, se me escapa. Si alguien me recuerda. Osama Bin Laden. Ese, Osama Bin Laden, gracias, Raúl. Osama Bin Laden era oriundo de Arabia Saudita, de una de las familias más ricas de Arabia Saudita. La familia de Osama Bin Laden tenía negocios con la familia de George Bush, el presidente de los Estados Unidos. Consulten en Google esa situación. Pero todo lo que es Al Qaeda, todos los sectores islamistas radicalizados, porque el Islam no es una religión fundamentalista, no es una religión belicista,
El Islam es una religión como muchas otras, igual de respetable que otras religiones, pero solamente un segmento del Islam se ha radicalizado y son los que controlan la yihad islámica, los que controlan Al Qaeda, los que controlan el ISIS, el Estado Islámico y otras vertientes más. Pero eso no es exclusivo de la religión musulmana. Entre los católicos existen radicales, más radicales que cualquier otro. Dentro de la religión judía también existen sectores más radicales, más ortodoxos que la generalidad. Pero bueno, quiero decir es que en 1979 era una época en que venía Estados Unidos venía en un proceso de declinación, de caída de su influencia hegemónica. Simplemente para mencionar, o sea, la década de los 70 es una década en que mientras los Estados Unidos van perdiendo presencia a nivel mundial, la Unión Soviética va aumentando su presencia. Se va dando esta situación que estoy describiendo acá. Mientras el uno baja, el otro sube. Expresiones de eso, ejemplos rápidamente. Invasión en Angola por parte de tropas cubanas al servicio de la Unión Soviética. Invasión de Granada golpe de Estado en Granada, una isla caribeña, y instalación de un gobierno prosoviético en ese momento. Pero concentremos en el año 79. En el año 79, en el año 1979, se produce la invasión soviética a Afganistán en diciembre, otro golpe a los Estados Unidos. Se produce el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. De hecho, esta semana se conmemoró un aniversario más del triunfo del sandinismo contra la dinastía Somoza, que era otra dinastía pro-norteamericana en territorio latinoamericano. Eso también en julio de 1979, en junio de 1979, y en ese proceso, en ese escenario de pérdida de influencia hegemónica de los Estados Unidos, tiene lugar la Revolución Islámica. Es decir, en el mismo año 1979 los Estados Unidos pierden aliados muy importantes en todo el planeta, entre ellos en, en el Medio Oriente, en Irán. La pérdida de la influencia, la caída de Somoza, de Anastasio Somoza en Nicaragua, pues afectó duramente a los Estados Unidos porque, digamos, era una derrota en su propio patio trasero que es América Latina. Pero la derrota el derrocamiento del Shah de Irán era un golpe mayor a los Estados Unidos porque se quedaron sin el petróleo de Irán. Dicho esto, ¿qué ocurre? Dicho eso, ocurre que quien de los dos aliados pro-norteamericanos, los principales, no eran los únicos, pero de los dos aliados principales de Estados Unidos en el mundo, ¿qué queda? Israel. Entonces, derrotado, habiendo perdido el control sobre Irán, Estados Unidos, su aliado principal se convirtió Israel en el Medio Oriente. Y a pesar de que Israel no posee yacimientos petrolíferos, apenas se han encontrado yacimientos de gas al frente de las costas de Palestina, de la Franja de Gaza, pero Israel no es una potencia petrolera, que sí lo era Irán. Entonces, desde ese momento, Israel se convirtió en el principal guardián de los intereses de Estados Unidos en el Medio Oriente y ha jugado muy bien ese papel. Por eso le asiste razón al canciller de Alemania y por eso quise mencionar de manera provocativa esta charla con la frase del canciller alemán. Israel está haciendo el trabajo sucio por todos nosotros. Y eso es lo que está haciendo. Bueno, otra expresión más de eso, el secretario de Estado de los Estados Unidos, secretario de Estado es el nombre del cargo equivalente a nuestro ministro de Relaciones Exteriores. En el sistema norteamericano,
los ministerios no existen, sino son secretarías. Entonces, el Departamento del Trabajo, el Departamento de Comercio, el Departamento de Estado. Y por tanto, quien dirige el Departamento de Estado, que es el equivalente al ministro de Relaciones Exteriores, es el secretario de Estado, que es el que reemplaza, digamos, reemplazaría al Ministerio de Relaciones Exteriores. Pues el secretario de Estado, bajo el gobierno de Ronald Reagan, que se llamaba Alexander Haig, era un militar de formación militar, se expresaba de Israel de la siguiente forma, decía: Israel es el mejor portaaviones con que cuentan los Estados Unidos, porque no tenemos que transitar con él por todos los océanos del mundo, está ya ahí metido en el Medio Oriente y defiende nuestros intereses sin problema. Israel, el mejor portaaviones de los Estados Unidos, y lo ha sido siempre así. Entonces, razón desde el punto de vista geopolítico, diríamos, aceptaríamos que efectivamente Israel juega un papel fundamental para los intereses norteamericanos en esta parte del mundo. Bueno, ¿en qué concluyó? Después de esa revolución, la revolución en Irán se radicalizó y fue tomada por control por, digamos, las fuerzas religiosas musulmanas. Por eso se habla de revolución islámica, aunque en su origen la revolución no fue exclusivamente de los musulmanes contra el Shah, sino de toda la población de Irán contra el Shah. Bueno, a finales de ese mismo año de 1979, Estados Unidos no se había repuesto de perder a su principal aliado en el Medio Oriente y resulta que estudiantes islámicos radicalizados se toman por asalto la embajada de los Estados Unidos, que es esta imagen que acompaña acá, la que estoy mostrando acá. Eso ocurrió en noviembre 4 de 1979 y produjo lo que se llama la crisis de los rehenes, porque esos estudiantes saltaron los muros de la embajada norteamericana y tomaron como rehenes a 66 diplomáticos norteamericanos y los mantuvieron cautivos por espacio de 444 días. Los Estados Unidos intentaron en algún momento una operación de comando para recuperar la embajada, y fue un verdadero fracaso. Bueno, en este mapa que acompaña aquí a la izquierda, simplemente para que ustedes vean cuáles son los otros países de la región, pero y aquí en la partecita baja están el valor de los gastos militares que cada uno de estos países del Medio Oriente destina al esfuerzo militar. Pero los dejo, yo les puedo compartir, me comprometo a compartirles esta presentación corta, o si no tienen prisa, si me lo permiten, cuando la termine la complemento y les mando una versión más completa de la presentación para que ustedes la utilicen, le borren mi nombre si quieren y la utilicen para sus ejercicios de formación política y sindical donde allí se encuentran. Bueno, aquí entonces vuelvo aquí a esta primera pregunta del contexto. La pregunta es, eh, eh, ¿tienen los países derecho a desarrollar programas nuclear para propósitos civiles? ¿Sí o no? Los programas nucleares son como un martillo. El martillo es finalmente una herramienta que tú la puedes utilizar para cuadrar, para clavar una puntilla, para colgar un cuadro, o la puedes utilizar para darle un martillazo en la cabeza a alguien y convertirla en un arma. Pues con el programa nuclear ocurre lo mismo. El desarrollo de la ciencia y del conocimiento humano ha permitido controlar y dominar el mundo de la energía nuclear. Y a partir de la energía nuclear se pueden hacer muchas cosas. Un país como Francia, por ejemplo, entre el 70 y el 75% de la energía que produce, de la energía eléctrica que produce para las empresas, para la industria y para las casas, para las familias, proviene de plantas nucleares.
Es decir, Francia desarrolla energía nuclear con fines civiles para propósitos civiles. Alemania. Alemania tiene plantas nucleares para producción de energía, de energía eléctrica. Y así, y así muchos países del mundo. Digamos, lo primero que quiero aclarar es que el programa nuclear para efectos civiles es en realidad un derecho de cualquier nación proporcionarse una forma moderna. Habrá críticas desde el ambientalismo, como quiera, desde otras vías, pero es una, digamos, un mecanismo moderno de superar las limitaciones energéticas de un país por la vía de construir una planta nuclear que genere energía eléctrica. El problema, por tanto, no radica en el martillo como tal, sino en el uso que le demos al martillo. Si el uso que le damos a la energía nuclear es para producir armamento, ese sí es un problema. Pero y obviamente aquí es el centro de la discusión. Irán ha sostenido, repito, Irán ha sostenido de manera reiterada que el programa nuclear tiene propósitos civiles y ya, insisto, ha sido objeto de inspección por parte de los inspectores de Naciones Unidas sin que se haya detectado que efectivamente eso ocurre. Incluso de manera reciente, el, el director de esta Agencia Internacional de la Energía Atómica que se llama, ahora se me escapa el nombre del, de este personaje, es un argentino el que está dirigiendo el programa, la Agencia Internacional de Energía Atómica. Espérate, busco aquí rápidamente a ver si logro encontrar de manera rápida. Rafael Grossi se llama, Rafael Grossi afirmó que no había evidencias de que Irán estuviera desarrollando energía nuclear para efectos militares. Y de la misma forma, una funcionaria muy importante de los Estados Unidos, que se llama Tulsi Gabbard, Tulsi Gabbard es una militar, una mujer que fue militar en los Estados Unidos y en la actualidad dirige la, la inteligencia del gobierno, del gobierno norteamericano, la jefa de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. Y Tulsi Gabbard hace 3 meses, en marzo, declaró que no había evidencia alguna de desarrollo nuclear con fines militares por parte de Irán. Dicho esto, entonces queda claro que el tema el caballito de batalla del programa nuclear es simplemente buscando un pretexto para atacar a Irán. Aquí muestro en estas dos infografías muestro dos cosas. Primero, ustedes vieron que el ataque que lanzó Israel contra Irán el viernes pasado, no ayer, sino hace una semana, fue un ataque que involucró algún militar, uno que otro militar, pero fundamentalmente estuvo dirigido a asesinar a los científicos nucleares de Irán. Incluso en ese ataque cayó uno de los científicos iraníes que estaba participando en las negociaciones con Estados Unidos. Esa es expresión de ese engaño. Pero lo que quiero mostrarles con esta infografía es que no es la primera vez que Israel hace eso, ni Israel ni Estados Unidos. Esta infografía de aquí de la izquierda nos muestra todos los científicos iraníes en materia nuclear que han sido asesinados a lo largo de los últimos 15 años. Uno en el 2010, otro otro más en el 2010, otro en el 2011, otro en el 2012. Bueno, ahí ven ustedes. O sea, siempre ha sido un propósito de Israel y de los Estados Unidos impedir a toda costa que Irán desarrolle un programa nuclear.
de propósitos civiles. Bueno, y aquí esta infografía que tengo en la parte derecha, lo que nos muestra es algo que es importante. El Irán ha sido tan transparente en este tema que aceptó sentarse a negociar con el gobierno de Obama un acuerdo en materia nuclear, del programa nuclear. Y finalmente ese acuerdo se firmó en el año 2015. ¿Quién lo firmó? El secretario de Estado de los Estados Unidos de la época, que se llamaba John Kerry. Era el secretario de Estado de Obama. Entonces, esta gráfica lo que nos permite mostrar es cómo venía el proceso de acumulación, de enriquecimiento de uranio por parte de Irán desde el año 2008, venía enriqueciendo uranio, 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 y llegó la hora de la negociación del acuerdo con los Estados Unidos. Y como resultado del acuerdo con los Estados Unidos, el propio gobierno de Irán, perdón, aceptó reducir el stock, la cantidad de uranio enriquecido como parte del acuerdo, como compromiso. Y aquí vemos la curva cómo cae bruscamente a raíz de la firma del acuerdo. Estas es las siglas en inglés del acuerdo que firmó Irán con el gobierno de Estados Unidos. Y desde el 2015 hasta el 2018, Irán mantuvo su compromiso. Pero ¿qué ocurre en el 2018? En el 2018 ya está en la presidencia Donald Trump, en la primera presidencia. Y Donald Trump decide retirarse del acuerdo con Irán. Y al retirarse del acuerdo con Irán, Irán ahí sí se sintió que estaba amenazado y obviamente ya sentía que los compromisos que había adquirido en el 2015 no tenía razón para mantenerlos. Y por eso, desde el año 2018, Irán ha vuelto a aumentar la producción, el enriquecimiento de uranio hasta el momento presente. Ahora bien, una sutileza de carácter técnico. Yo no soy físico, no, mucho menos ingeniero nuclear, nada por el estilo, pero los que saben de este tema dicen, para poder desarrollar un arma nuclear, el nivel de enriquecimiento de uranio tiene que superar el 90%. Nunca Irán ha superado el 60% de enriquecimiento, que es la garantía de que ese enriquecimiento de uranio va es destinado para propósitos civiles. Bueno, esta es la última diapositiva que alcancé a construir y a partir de este momento pues continuaré contándoles algunas cositas rápidamente para finalizar y dar oportunidad a una charla. Bueno, em, ¿qué otra? Ya mencionamos que uno de los pretextos que ha tenido Occidente e Israel, y Occidente a través de Israel, de atacar a Irán ha sido el tema del programa nuclear, pero ya intenté desmontar, creo que desmonté ese argumento. Hay otras razones que, en mi opinión, explicarían el ataque a Irán. Bueno, uno primero es que hay un propósito clarísimo de producir lo que se llama un cambio de régimen en Irán. A los Estados Unidos, para los Estados Unidos es una espinita clavada el hecho de que Irán haya derrocado al Shah en 1979, haya expulsado a los diplomáticos norteamericanos y se haya convertido en el chico díscolo del Medio Oriente con relación a Estados Unidos. Y le molesta enormemente a los Estados Unidos la independencia de Irán. Esa es una molestia que los Estados Unidos siempre le han querido cobrar a Irán. Pero ahora
Irán tiene otro problema adicional. A esta razón se le agrega otra. Es que Irán entró a ser parte de los países BRICS, de los países que se han convertido en el antagonista del mundo occidental. Son países, recordemos los BRICS son originalmente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero después de esos 5 países originales se han venido sumando más países al bloque de los BRICS. Y algunos de los países son países del sur global, o algunos no, todos son países del sur global. Entre ellos está Indonesia e Irán, para solo mencionar unos. Irán. Entonces, eso es un problema grave. Es un problema grave desde el punto de vista geopolítico, porque lo que estamos observando, por lo menos es mi perspectiva, y yo soy un poco apocalíptico en este sentido, yo creo que estamos asistiendo a la configuración de bloques de alianzas, de 2 grandes bloques de alianzas. Un bloque de países que giran alrededor de los Estados Unidos y otro bloque de países que están alrededor de los BRICS y que están siendo liderados fundamentalmente por China. Entonces, para Estados Unidos es muy grave que un país que es una potencia petrolera decida de una vez alinearse con los BRICS, decida alinearse con China. Además, ustedes saben que los BRICS, de las propuestas que han venido planteando, es la de desdolarizar su economía. Es decir, dejar de hacer las transacciones comerciales entre ellos en dólares. Y eso es un golpe al dólar. Y un golpe al dólar es un golpe a la economía norteamericana. Entonces, digamos, aquí se están jugando otros intereses por debajo de la mesa. Entonces, no podemos descartar que una razón adicional a querer el cambio de régimen en Irán, para querer atacar a Irán, perdón, es el hecho de quitarle a los BRICS y debilitar el bloque de los BRICS, produciendo una derrota militar y obviamente un cambio de gobierno, un cambio de régimen en Irán. De hecho, uno de los líderes de la oposición en Irán en este momento es el hijo del viejo Shah de Irán. Y ese hijo del Shah de Irán, ya Occidente, ya los Estados Unidos lo están promocionando como el que podía llevar adelante el país en caso de que cayera el gobierno de Irán. Entonces, digamos, ahí están, tenemos eso. Otra razón fundamental, esta crisis que se está viviendo en Medio Oriente tiene lugar en medio de una crisis mayor, que la crisis mayor es la crisis de la hegemonía norteamericana. Los Estados Unidos vienen perdiendo su supremacía global. Por ejemplo, ya mencioné el grupo de los 7, el G7, que eran los países más ricos del mundo. Pues los G7, la economía sumada de los G7, del G7 ya es inferior a la economía de los países de los BRICS. O sea, estamos asistiendo, y eso es lo que quisiera dejar en la mente de ustedes, estamos asistiendo y ustedes son espectadores, estamos siendo espectadores, y obviamente los que sean más jóvenes van a disfrutar más de esto, espectadores de un verdadero cambio en el orden mundial. Podemos estar asistiendo a la declinación definitiva de la hegemonía unilateral de los Estados Unidos. No significa que los Estados Unidos van a desaparecer, no, van a seguir siendo un imperio, pero ese imperio unilateral en que se ha convertido desde que cayó la Unión, desde que se disolvió la Unión Soviética en 1990, está llegando a su fin. Y los BRICS son países díscolos en ese propósito. Y la última razón que pensaría yo que hay detrás del ataque de Israel a Irán es la intención clara
de Netanyahu de desviar la atención por los crímenes que su país ha cometido contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza y que son de una crudeza y de una inhumanidad total. Está documentado, los cálculos más optimistas hablan de más de 50.000 muertos por las bombas israelíes, pero una publicación británica, por tanto no sospechosa de ser cercana a los palestinos, una publicación de carácter médico que se llama The Lancet, ha señalado que los muertos en Gaza por los bombardeos de Israel desde el 7 de octubre del 2023 superan los 120.000. Y ustedes han visto las imágenes, la crudeza de las muertes allí, porque los bombardeos han estado casi que dirigidos de manera especial a acabar con las nuevas generaciones de palestinos en Gaza. Más de la tercera parte de los muertos, de los asesinados por las bombas de Israel en Gaza son niños. Otro tanto, mujeres. Y Israel ha bombardeado hospitales, puestos de salud, ha bombardeado las filas de los palestinos cuando están intentando reclamar ayuda humanitaria. Israel bloqueó por completo la franja de Gaza, no permite que entre ayuda humanitaria y está literalmente intentando borrar del mapa a los palestinos. Ya la franja de Gaza hasta el 7 de octubre del 2023 era una cárcel a cielo abierto. Así lo denominaban las agencias humanitarias de Naciones Unidas. La franja de Gaza ya era la cárcel a cielo abierto más grande del mundo porque los palestinos que allí viven no pueden salir de su territorio desde hace más de 10 años. Pero desde el 7 de octubre del 2023, la franja de Gaza dejó de ser la cárcel de abierto más grande del mundo para ser el cementerio al aire libre más grande del mundo. Y los crímenes que ha cometido Netanyahu son de tal magnitud que ya la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional han señalado que tanto Israel está cometiendo un genocidio con ese término, con ese nombre, como ha sugerido librar orden de detención internacional contra Benjamín Netanyahu y contra su ministro de Defensa, Yoav Galán. Por tanto, el ataque a Irán por parte de Israel también tendría la intención velada de Benjamín Netanyahu de desviar la atención por los crímenes que lleva cometiendo en Gaza. Y digamos algo más, Benjamín Netanyahu está siendo juzgado por la justicia israelí por casos de corrupción bastante sólidos que lo llevarían a la cárcel si llega a perder el control del Estado. Entonces, en ese sentido, lo que está haciendo Benjamín Netanyahu es, por la vía de incendiar la región, garantizar protección personal para él. Entonces, digamos que esos son como las razones fundamentales. ¿Qué podemos decir para concluir esta charla rápidamente? Quedándose en muchas cosas por decir, pero ¿cuál ha sido el balance de esta semana de guerra? El balance ha sido el balance más desfavorable para Israel. Yo creo que Israel sobreestimó el, el impacto del efecto sorpresa sobre Irán, la nación iraní. Pensó que al asesinar a los principales científicos iraníes y algunas de las cabezas militares de Irán, Irán no podría responder. Además que previo al ataque, el ataque con bombas, con misiles, Irán fue atacada cibernéticamente, justamente para descontrolar
posibles respuestas de las baterías antiaéreas y demás. Pero 2 días después, Irán respondió. Y desde que empezó a responder Irán, ha dado una verdadera lección militar a Israel. En este momento, Israel está literalmente arrodillada, sigue lanzando bombitas sobre Irán, pero el balance general es que Israel está perdiendo esta guerra con Irán en el terreno militar y también incluso en el terreno interno. El Israel ordenó hacer un bloqueo informativo pidiéndole a sus ciudadanos y a sus medios de comunicación no transmitir imágenes de los destrozos ocurridos por los bombardeos de Irán, pero han logrado circular. Eso no falta el que filtre los videos y la información. Irán ha atacado especialmente con mucha dureza el puerto de Haifa. Haifa es un puerto que mira hacia el mar Mediterráneo y es, pudiéramos decir casi que la capital económica de Israel. Hemos podido presenciar imágenes de colonos israelíes saliendo a medianoche en ropa interior, tratando de escapar a los bombardeos de Irán. Irán se dio el lujo de pegarle un bombazo, un misilazo a la agencia de inteligencia israelí que se conoce como el Mossad. Por ahí están las imágenes de ello. Y en estos momentos, aunque eso ya había iniciado, hay muchos ciudadanos israelíes que están saliendo de su territorio por vía en yates, por mar. Y lo hacen por mar porque el principal aeropuerto internacional de Israel, que es el aeropuerto David Ben Gurión, ha sido también objeto de ataque desde hace mucho rato, incluso por misiles lanzados desde Yemen. Entonces, Israel también está viviendo una situación muy conflictiva a nivel interno por cuenta de esta aventura, de esta nueva aventura de Benjamín Netanyahu y de los Estados Unidos. Porque en esto, aunque siempre los Estados Unidos han querido mantenerse al margen del asunto, son los que están detrás de este visto bueno que le han dado a Israel para proceder contra Irán. Pero sin duda, bueno, y lo otro que valdría la pena mencionar es que ya ha habido, yo pude tener acceso a unos videos de israelíes en las calles de Tel Aviv, eh, en manifestaciones pidiéndole perdón a Irán, así, diciendo, sorry, I'm sorry, we are sorry, lo sentimos, Irán, por favor no nos lances más bombas. Entonces la cosa está muy complicada para Israel. Desde el punto de vista militar, si Estados Unidos no interviene, Israel perderá esta guerra. Ahora, la pregunta del millón, ¿va Estados Unidos a intervenir? Y aquí entro ya a la parte final de mi exposición. De acuerdo a la legislación, al sistema político norteamericano, el presidente de los Estados Unidos no puede declararle la guerra a ningún país sin el visto bueno del Congreso. Es decir, que Trump no podría saltarse al Congreso y declararle la guerra a Irán. Pero obviamente que Trump acostumbra a pasarse por la faja cualquier norma que se le interponga en el camino. Y además, Estados Unidos tiene otras posibilidades para saltarse ese impedimento de tipo legal. ¿Y cuál es? Estados Unidos es casi que el campeón de las acciones, de los actos, de los ataques de bandera falsa. ¿Qué son los ataques de bandera falsa? Los ataques de bandera falsa es que yo ataco una instalación
o una aeronave o un buque de mi propio país, pero digo que quien me lo atacó fue mi enemigo para poder declararle la guerra. Eso lo ha hecho Estados Unidos toda la vida desde que es un imperio. En 1898, cuando Cuba estaba a punto de independizarse de España, porque curiosamente Cuba fue la nación latinoamericana que más tarde se independizó de España, mientras nosotros nos independizamos en los 1820, Cuba solo se pudo independizar a finales del siglo. Y cuando ya los patriotas cubanos tenían prácticamente derrotados a los españoles, los Estados Unidos de manera engañosa cometieron un acto de falsa bandera y atacaron un buque que estaba atracado en la bahía de La Habana y se lo atribuyeron a los españoles y eso les permitió declararle la guerra a España y se inició la guerra hispano-norteamericana que significó la derrota de España y a partir de ahí Estados Unidos mantuvo el control de Cuba hasta la revolución en 1959. Pero lo mismo lo hicieron en el Golfo de Tonkin, en Vietnam, en la época de la guerra de Vietnam. Es decir, Estados Unidos no tendría ningún problema en mandarle un bombazo, un misilazo a un buque de la propia Armada norteamericana y atribuírselo a Irán para decir que eso ya es razón suficiente para declararle la guerra. Entonces, volviendo a la parte final de mi exposición, si bien Estados Unidos y Trump de manera concreta tiene un impedimento constitucional para atacar, para declararle la guerra a Irán, no significa que no lo vaya a hacer o que sea respetuoso de esa decisión. Si finalmente Estados Unidos no interviene, será por el cálculo de los costos que le significaría para Estados Unidos meterse en un conflicto del que puede salir mal librado. Y, y en esta ocasión podría salir mucho más librado que en el pasado. Estados Unidos salió con el rabo entre las piernas de Irak. Después de 20 años tuvo que salir con el rabo entre las piernas de Afganistán. Y quiero decir que Irán no es ni Afganistán ni Irak. Y lo está demostrando en esta semana con los ataques que ha lanzado de respuesta a Israel. Es decir, el asunto es mucho más serio con Irán. Entonces, ¿qué puede suceder? Trump, en unas declaraciones que rindió hace poco, dijo que se iba a tomar 2 semanas para decidir si intervenía o no, si atacaba o no a Irán. Eso significa que hay que esperar esas 2 semanas. Sí, hay que esperar a las 2 semanas, pero puede ser otra estrategia de engaño de los Estados Unidos parecida a la estrategia de darle la autorización a Israel de atacar a Irán mientras estaban negociando el acuerdo nuclear. Entonces, eventualmente podría el ataque a Irán por parte de Estados Unidos, ya no de Israel, sino de Irán, comenzar este mismo fin de semana. Por tanto, debemos mantenernos atentos a lo que ocurre. Finalizo diciendo algo. Para nosotros, al otro lado del mundo, esto nos puede resultar un tanto lejano y extraño, pero no podemos desconectarnos de él ni dejar de estar pendientes de él, porque el lanzamiento de un ataque por parte de los Estados Unidos a Irán podría significar una conflagración, un conflicto mayor, ya no un conflicto de tipo regional, sino un conflicto global. Es claro que Rusia apoya a Irán. Es claro que China apoya a Irán. Entonces, fíjense ustedes, China, Rusia e Irán, miembros de los BRICS, versus o en contra de Israel, de Estados Unidos, del Reino Unido, son, digamos, los representantes del viejo orden mundial que está muriendo,
que está muriendo en este momento. Entonces, la situación tiene una doble faceta. Es una faceta muy delicada, muy, muy delicada, pero a la vez es una faceta que pudiéramos calificar de muy interesante. ¿Por qué razón? Porque la eventual derrota de Israel no solo significará la derrota de Israel como tal, generando de pronto un alivio en la cuestión palestina, sino será una derrota de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, repito, son los que han estado detrás de Israel todo el tiempo. El pensador italiano Gramsci, Antonio Gramsci, decía, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro, mientras el viejo mundo muere y el nuevo amanece, surgen los monstruos. Hoy día los monstruos son Netanyahu, el monstruo de Trump, el monstruo de Milei, y hay otros monstruos más rondando por allí. Pero esos monstruos podrían significar que en su desespero por evitar una derrota política, militar y geoestratégica, decidan incendiar el mundo. Yo creo que en estos momentos, de manera preocupante, estamos asistiendo a un fenómeno similar a lo que ocurrió en los años previos a la Primera Guerra Mundial y en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Mundial, si ustedes recuerdan, comenzó en 1914, pero el preludio de la Primera Guerra Mundial fue la invasión de Libia por parte de Italia en 1910 y las guerras de los Balcanes en 1912 y 1913. La guerra finalmente estalló en el 1914, pero se venía preparando un poquito antes. La Segunda Guerra Mundial. Los historiadores nos han contado que la guerra comenzó cuando Alemania decidió invadir a Polonia en 1900, septiembre de 1939. Pero en mi opinión, los preparativos de la Segunda Guerra Mundial habían comenzado antes. Comenzaron en el continente asiático cuando el imperio japonés, que después era uno de los aliados de Hitler y de Mussolini, decidió invadir el norte de China, que se conoce como Manchuria, y luego de haber invadido Manchuria, siguió descendiendo por el territorio de China hasta controlar prácticamente toda la zona oriental de China, hasta el sur. Eso ocurrió en los años 30. Y en 1936, en Europa, un gobierno democrático, como era el gobierno republicano en España, se vio atacado por una sublevación de militares y políticos de la derecha española y se desató lo que se conoce como la Guerra Civil de España, que duró desde 1936 a 1939. Los republicanos fueron derrotados porque los sublevados, encabezados por Francisco Franco, contaron con el apoyo de la aviación alemana y de la aviación italiana. En Alemania, en 1936, ya gobernaba Hitler. Hitler había subido en 1933. En Italia gobernaba Mussolini. Entonces, y en la Guerra Civil Española fue el escenario en el que las principales potencias del mundo, especialmente estas potencias fascistas, eh, pusieron a prueba los nuevos juguetes bélicos que irían a poner ya en práctica de manera decidida en la Segunda Guerra Mundial. Y se fueron configurando tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial ese movimiento, digamos, de concentración de países en bloques. Para mí, lo que estamos viviendo hoy es un preludio de la Tercera Guerra Mundial. La guerra en Rusia, la guerra contra Rusia en Ucrania, el exterminio y el genocidio que se está cometiendo en Gaza, la guerra de Israel contra Irán, los amagos de independentismo
en Taiwán contra el gobierno chino, eh, el conflicto que se vive en el Congo, el conflicto que se vive entre las naciones africanas occidentales contra las viejas potencias coloniales europeas y especialmente con Francia, son fenómenos que a veces no merecen nuestra atención, pero que, en mi opinión, van contribuyendo de manera lenta pero decidida al estallido de una tercera guerra mundial. ¿De qué depende que la tercera guerra mundial no se concrete? Podría ser, lo ideal sería por el lado amable, es decir, que Estados Unidos acepte de manera tranquila que ya no puede gobernar el mundo en solitario y que le toca compartir el gobierno del planeta con otras potencias como China, como Rusia, como India, como Brasil, como Sudáfrica, tantas otras, como Turquía. Esa sería lo deseable, que Estados Unidos diga, listo, ya no soy el hegemón del mundo, ya no soy el matón del barrio, sentémonos y de manera tranquila decidamos vivir en paz. Pero yo no veo esa solución bonita, romántica, yo no la veo en la cabeza de las élites norteamericanas ni en la cabeza de las élites europeas. Desafortunadamente, detrás de todo esto están grandes corporaciones y grandes intereses económicos. Debemos mencionar que quienes más ganan cada que hay un conflicto de estos, pues es la industria militar, y la industria militar principalmente es norteamericana. Y así como la industria militar norteamericana también financia a los congresistas, las campañas políticas de los senadores y representantes a la Cámara de los Estados Unidos, financia a los presidentes. Entonces, ellos estarán felices de que se desate un nuevo conflicto a nivel global para poder aumentar las ventas. Finalizo aquí mi presentación y me declaro dispuesto a conversar con ustedes y escuchar preguntas o comentarios por unos 20 minuticos antes de tener que salir para la CUT. No sé si Raúl o algún compañero quiera pedir la